¿Qué es un texto narrativo? Un texto narrativo es un relato en el que se cuenta una historia real o ficticia que ocurre en un lugar y tiempo concreto. Estos son algunos tipos de textos narrativos: cuento, leyenda, mito, novela, poesía épica, crónica, noticia, reportaje y biografía. Sus características más relevantes son que puede ser real o ficticio, puede tener uno o más personajes, la historia tiene un espacio y un tiempo, narra una acción, el autor del texto puede ser el narrador de la historia y por último tiene un objetivo. ¿Cuál es la estructura del texto narrativo? Las partes de un texto narrativo se dividen en dos grandes categorías: la estructura externa, que se refiere a la forma en cómo será presentado el texto, tomos, secciones, capítulos, partes, actos, etc. Y la estructura interna, tiene que ver con la manera en la que se organiza la narración y las acciones ejecutadas por el personaje. Esta tiene tres partes. La introducción, aquí se presenta el lugar, tiempo y personajes de la narración. Segundo, nudo o clímax, es la presentación del problema o los obstáculos que deben enfrentar los personajes. Y por último, el desenlace, que viene siendo la conclusión de la historia. Un ejemplo es Metamorfosis de Franz Kafka de 1915. Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Como tema número 2 tenemos el texto descriptivo. Un texto descriptivo es un conjunto de palabras y frases ordenadas coherentemente y con un sentido completo y autónomo que detalla las características en una realidad. Un ejemplo, el perro de Ana es un perro grande, de color negro, raza mestiza, tiene todas las vacunas al día, se llama Toby y tiene 14 años. Es muy obediente, aunque ya está un poco sordo. Como es mayor de edad, él duerme todo el día. Como punto número 3 tenemos el texto argumentativo. Es todo aquel discurso en el que el autor intenta convencer, modificar o reforzar la opinión del lector u oyente sobre sus hipótesis o punto de vista, mediante justificaciones coherentes que sustenten su idea. Su estructura de un texto argumentativo tiene tres partes, que deben ser desarrolladas en el siguiente orden. Introducción. El autor introduce la idea sobre la que quiere argumentar, generando el interés en el receptor, pero sin adelantar el desarrollo. Desarrollo del contenido. En esta parte se exponen los argumentos según los tipos diferenciados anteriormente. El texto puede ser estructurado de manera monologada, solo el autor expone sus ideas, o dialogada, cuando se asume que la argumentación tendrá preguntas o réplicas. Y por último, la conclusión. Se presenta nuevamente la idea inicial y un resumen de los argumentos que la justifican a manera de cierre, presentando primero aquellos de mayor relevancia. Por ejemplo, las campañas ecológicas que dicen: si seguimos emitiendo gases de efecto invernadero al ritmo actual, el cambio climático será irreversible. Y por último, tenemos el texto expositivo, que es aquel que aborda de manera objetiva un asunto o tema determinado, con la finalidad de dar a conocer e informar una serie de hechos, datos o conceptos específicos. Su estructura se basa en su introducción, donde se da a conocer el tema que se está abordando, el enfoque que se empleará y los puntos o aspectos a mayor interés. El desarrollo, parte del texto en el cual se expone de manera clara y ordenada la información relativa al tema que se está abordando. Y por último, la conclusión, síntesis de la información presentada donde se destacan los aspectos más relevantes del tema. Un ejemplo es: ¿cómo evitar el dengue? La mejor manera de combatir el dengue es impidiendo la reproducción de los mosquitos transmisores de la enfermedad, el Aedes aegypti, o mejor conocido como patas blancas, eliminando las aguas residuales y los contenedores en que la lluvia puede estancarse, pues el insecto requiere de aguas inmóviles para el crecimiento de sus larvas.